Hola de nuevo. En esta tercera sesión del entorno ORCAD vamos a estudiar los diversos tipos de análisis que nos ofrece el SPICE. Para realizar estos análisis me voy a basar en el circuito anterior, es decir, un circuito RC, pero voy a cambiar la excitación. En lugar de una señal cuadrada voy a poner una señal senoidal. Lo primero que tengo que ver en esta situación es que la expresión que había obtenido no es válida, puesto que era para el caso específico de una excitación constante. Además, el análisis que habíamos hecho anteriormente en realidad era el análisis del transitorio y no del régimen permanente, puesto que el régimen permanente era simplemente la tensión final. En el caso de una senoidal, el régimen permanente será el régimen estacionario sinusoidal, será una situación en la que obtenemos una señal que se repite ciclo a ciclo. Pero para llegar a esta señal final, que se va repitiendo ciclo a ciclo, tenemos que pasar por un transitorio. Esto es lo que vamos a ver en la simulación, como digo, aplicando una señal senoidal. Bien, pues partiendo del circuito anterior, voy a generar un nuevo proyecto del mismo modo que había hecho anteriormente. Yo voy a llamar RC Seno. Otra vez me acuerdo de decir que va a ser PSpice y voy a tomar, bueno, voy a dejarlo en el mismo banco de trabajo. Y aquí lo que voy a hacer va a ser utilizar el último que había simulado, que era el circuito RC. Y lo baso en el proyecto anterior que se llamaba circuito RC. Bien, ¿qué ha sucedido aquí? Bien, veo que ahora ya tengo el nuevo proyecto que es RC Seno y tengo también pues heredado el circuito anterior y todo lo que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, lo que quiero hacer es hacer el mismo circuito de antes, pero con un cambio, que la señal de entrada sea una senoidal. Aquí lo que tenía era un V-pulse, que me estaba dando un pulso. Pues tengo que cambiarlo. Bien, para eso tengo un nuevo elemento que se llama V-sin, en el que puedo especificar la tensión de offset, que va a ser 0 voltios, la amplitud voy a poner 5 voltios, y voy a poner una frecuencia de 10 hercios. Hay una especificación, hace que por ahora no lo voy a utilizar. El nombre lo voy a cambiar y va a llamarse V-seno. Muy bien. Antes de continuar, vamos a echar un vistazo al elemento fuente de tensión. Puede parecer que el V-seno que hemos puesto ahora es diferente del V-pulse que habíamos puesto anteriormente. Bien, en realidad es el mismo elemento, pero configurado de una forma u otra, una forma diferente. Para entender las diferencias que existen en el mismo elemento, que es la fuente de tensión, vamos a mirar el manual de referencia, el PSP-CD Reference. Y vamos a mirar en los elementos el elemento que es fuente independiente de corriente. La fuente independiente de, esta es la fuente independiente de tensión, que me hace referencia a la fuente independiente de corriente. La diferencia entre fuente independiente de corriente o de tensión es simplemente la primera letra, que sería una V. Bien, y lo que yo veo aquí en la sintaxis es que, está el nombre del elemento, en nuestro caso sería V lo que fuese, los nodos, pero después tenemos diversas opciones. Aquí tenemos el valor de DC, el valor de AC y los estímulos vamos a dejarlo, no vamos a utilizarlo, y una especificación del transitorio. No voy a entrar en detalles,
Pero comentaros que estas opciones, el DC, se aplicará fundamentalmente para el análisis de barrido en continua, el AC para el barrido en alterna, y nosotros lo que realmente va a afectar es esta parte de aquí, que es la especificación del transitorio. Podríamos llamarle mejor la especificación temporal. Lo que he dicho de DC, que solamente sirve para análisis de barrido en DC, después ya lo matizaremos. Por ahora vamos a verlo así. Lo que quiero decir es que ese elemento tiene diversas especificaciones y el tipo de análisis que utilicemos hará uso de una especificación u otra. Por ejemplo, el análisis temporal no hará ningún caso de la especificación AC. Entonces, en los análisis temporales, esta parte de aquí es lo que realmente es importante. Entonces, tenemos diversas posibilidades. Una excitación exponencial, una excitación tipo pulso, que es lo que hemos visto anteriormente, el PWR, que me permite dibujar la señal punto a punto, par de punto a par de punto, la modulación en frecuencia y la que vamos a utilizar ahora, que es la señal senoidal. ¿Vale? Fijaros que es el mismo elemento, será elemento V o elemento I, ahí no cambia, pero va a tener primero esos tres tipos de opciones que podemos tenerlas o no, especificarlas o no, y en el caso de la explicación transitorio pues tenemos unas palabras claves que son diferentes, pulse, sin, exp, etc. Entonces, desde el punto de vista de esquemático, aunque son elementos diferentes, V-pulse o V-sin, en realidad desde SPICE es el mismo elemento que lo definimos con unas características u otras. ¿Vale? Entonces, bueno, pues desde el esquemático sí que tenemos que buscar el elemento que realmente estamos necesitando utilizar. Bien, pues volviendo al capture, al esquemático, pues esta era la V-pulso, que no lo vamos a utilizar, y ahora ya vemos el significado de lo que habíamos dicho, la V-sin. Ya podríamos hacer la simulación, pero nos falta una cosa. Si nos acordamos, el condensador tenía que estar cargado a 3 voltios, la condición inicial era 3 voltios. Eso aquí, pues como no tenemos el pulse, no lo podemos simular. Para eso lo que sí que vamos a poder hacer va a ser configurar que queremos como condición inicial en el condensador 3 voltios. Pero eso lo tenemos que hacer con un elemento especial, con un elemento específico. Ese elemento va a ser el punto IC. Ese elemento punto IC en el esquemático se obtiene mediante el elemento IC1. El IC1 es un elemento que me permite fijar una tensión inicial en un nodo determinado. También tengo la IC2 que me permitiría poner una tensión inicial entre dos nodos diferentes. Estos elementos aquí los encontramos en la librería especial, donde aquí tenemos una serie de, digamos, elementos o pseudoelementos que a veces los vamos a necesitar. Nosotros no vamos a utilizar casi ninguno de ellos, excepto el para. Bueno, y el lib también vamos a utilizarlo. Bien, otra vez vuelvo. Bien, pues como este 2 no lo necesito, lo quito y bien, ya solo resta asignar el valor que deseamos, que eran 3 voltios. Y ya podemos hacer la simulación. Para eso hacemos un nuevo entorno de simulación. Senoidal RC. Vemos el entorno. Recordad que va a aparecer abajo un icono con un ordenador y damos ahí para acceder a esta ventana. Vamos a simular durante un segundo. Activamos la simulación. Ya la tenemos aquí y vemos la señal VC. Bien, esta es la respuesta. También podíamos visualizar de la
la señal de entrada, que será V seno, y vemos que son prácticamente iguales. De todas formas, fijaros que otra vez está bastante feo, porque si damos los puntos de simulación, quizá no se vea muy bien. Vamos a poner un grid diferente para ver un poco mejor. Bueno, y entonces, bueno, vemos que los puntos de simulación son estos de aquí. Yo creo que aquí en estos cambios, pues bueno, tiene poca precisión. Bueno, pues ya sabemos cómo resolverlo. Voy a decir que el máximo paso de simulación sea, pues, podría ser un microsegundo. Un milisegundo, pero voy a poner un microsegundo. Y vuelvo a simular. He podido hacerlo con este icono. Ha tardado un poquito más que antes, pero bueno. Y entonces, para recuperar las trazas anteriores, lo único que tengo que hacer es dar a F12. Y entonces ya veo cómo efectivamente ahora ya tengo el seno pues bien definido. Bien, de lo que vemos que ya estamos en el régimen estacionario. ¿Y qué ha pasado con el transitorio? Bueno, pues ha sucedido en muy poco tiempo. Pues vamos a poner a ver qué ha sucedido en los primeros momentos. Entonces vemos cómo el transitorio ha durado pues más o menos hasta esto de aquí, unos 4 milisegundos. Vamos a poner 50 milisegundos, no, 100 milisegundos. Entonces aquí vemos qué ha sucedido con el transitorio. Y vemos que la señal de salida pues es prácticamente igual que la señal de entrada en cuanto a amplitud, y un pequeño desfasaje, bueno, que es lógico pensar que ha de ser así porque tenemos un condensador, entonces tenemos una señal retrasada. Bien, voy a repetir la simulación pero cambiando la frecuencia. En lugar de una frecuencia de 10 Hz vamos a poner 2 kHz. Esto también implica que tenemos que cambiar el tiempo de simulación. Entonces, bueno, vuelvo a editar el entorno de simulación y voy a simular durante 10 milisegundos. El tiempo máximo pues también lo puedo dejar igual. Aceptar y vuelvo a simular. Aquí tenemos el resultado. Si doy a F12 veo la nueva situación. Y pues bueno, aquí es transitorio, como más o menos dura lo mismo que antes, pero bueno, ahora el periodo es más corto. Y veo otro tema, y es que veo, así como antes, la amplitud de entrada, que era señal roja, y la de salida, que es la verde, tenía la misma amplitud. Aquí ha cambiado la amplitud de la señal de salida, ha atenuado. Además que la fase pues también vemos que ha cambiado, siendo casi 90 grados. Claro, esto es lógico porque lo que tenemos es en realidad un filtro paso bajo. Esto más adelante lo estudiaréis en diversas asignaturas. Efectivamente, este es un filtro paso bajo, este circuito es un filtro paso bajo que tiene una frecuencia de corte de 1 partido por RC, es decir, de 1000 radianes segundo, o si queréis 159 hercios. Para comprobarlo podríamos poner variando la frecuencia con múltiples análisis, pero sería algo pues bastante impracticable, porque necesitaríamos hacer pues muchísimas simulaciones, y además pues bueno, los resultados no serían fáciles de ver porque tendríamos que mirar múltiples probes para ver lo que estaba sucediendo. Bien, pues para resolver este tipo de situaciones en las que nos interesa ver cómo responde nuestro circuito ante diversas frecuencias, tenemos el análisis que se llama análisis de alterna o barrido de alterna. Aquí, cuando hemos iniciado el entorno de simulación, veíamos el tipo de análisis, que era el dominio temporal. Pues ahora vamos a pasar al dominio frecuencial, barrido de alterna. Entonces, un análisis diferente del anterior. Este análisis lo que va a ser hacer un barrido entre la frecuencia inicial, que nosotros digamos, y la frecuencia final, obteniendo la respuesta
del régimen estacionario sinusoidal, es decir, no vamos a poder examinar transitorios ni nada por el estilo, es simplemente la respuesta al régimen estacionario sinusoidal. Y además lo va a hacer con modelos lineales. Puede ser que nuestro circuito sea lineal ya de entrada, por ejemplo el que nosotros tenemos, pero puede ser que tenga elementos que no sean lineales, por ejemplo semiconductores. Entonces en este caso linealizará esos dispositivos obteniendo el modelo lineal, que es lo que nosotros llamamos modelo en señal, y hará el análisis de con ese modelo. Además, lo que tenemos que hacer es especificar las fuentes independientes. La idea es que podemos tener pues tantas fuentes independientes como deseemos, pero todas estarán funcionando en el mismo momento a la misma frecuencia, a la frecuencia que decida el análisis .ac. Es decir, lo que hemos dicho aquí, por ejemplo en este generador aquí, una frecuencia de 2K no tendrá ningún sentido para el análisis AC. No solamente eso, sino que la tensión VAMP, que habíamos dicho antes que era la amplitud de la senoide, tampoco se va a utilizar. Lo que se va a utilizar es la especificación AC. Con esto sí que vamos a decir qué amplitud queremos de esta fuente de tensión. Por ejemplo, pues podemos poner 2 voltios. ¿De acuerdo? Bien, este AC ya habíamos comentado que las fuentes de alimentación tenían diversas entradas y la podemos ver aquí. Lo que he hecho ha sido ver las propiedades del dispositivo. He clicado 2 veces sobre el dispositivo y me ha aparecido esta pantalla donde están las propiedades. Entonces podemos ver, bueno, pues hay muchas propiedades, algunas de ellas no nos interesan, en general no nos va a preocupar demasiado, y por ejemplo pues tenemos la especificación AC que habíamos dicho cuando comentamos los generadores independientes. También tenemos las otras variables que hemos puesto, por ejemplo la tensión de la amplitud de la tensión de entrada, la VF, el tiempo de delay. Estos son propiedades, atributos que fueron utilizados en la simulación transitoria, en esa simulación temporal. Bien, como digo, estos atributos ahora no va a hacer ni caso, y cuando haga un análisis hará caso de este otro atributo. Fijaos que también aparece otro atributo, que es el DC, que será el valor que utilizará posteriormente. Fijaos que hay otros atributos y que pues nosotros no lo veíamos en el dispositivo. Por ejemplo, bueno, pues el atributo o la propiedad DC no lo veíamos. Bien, muchos de estos atributos podemos decidir si queremos que se vean o no. Por ejemplo, DC, ese atributo decía que no apareciese. Bueno, pero yo puedo decir que sí que aparezca, y que aparezca el nombre y el valor, o solamente el nombre o solamente el valor. Ahora lo cierro, va a decir que lo salve, vale. Entonces aquí tengo el atributo DC, vale. Bien, he accedido clicando 2 veces en el componente. También podría con el botón derecho del ratón seleccionarlo, y con el botón derecho en propiedades, edit properties, tengo lo que habíamos dicho antes. Bien, cualquier camino es correcto. Bien, pero como decía, de todos estos atributos, para análisis AC solamente va a hacer caso del atributo AC, de la propiedad AC. ¿De acuerdo? Entonces, para especificar el análisis, pues lo editamos, o podríamos hacer un nuevo análisis. Seleccionamos el tipo de análisis que deseamos, AC. Tenemos que especificar la frecuencia inicial y la frecuencia final. Voy a hacer desde una frecuencia de 1 hercio hasta 10 kilohercios. Fijaos que aquí las letras después de los números no tienen ningún significado, excepto el caso de la K, que es un multiplicador. Bien, y también puedo decidir si quiero hacer un barrido lineal o logarítmico. Claro, si hago lineal tendré que decir cuántos puntos voy a utilizar. En este caso, como el margen de frecuencias es muy elevado, voy a decir que sea logarítmico. Y entonces aquí lo que vamos a decir en este ventanita de aquí es la cantidad de puntos por década. Entonces tendremos 10 puntos simulados entre 1 y 10 hercios, 10 entre 10 y 100, etcétera. Muy bien, pues ya podemos
simular. Le damos a la simulación y aquí tenemos el probe. Fijaros cómo el eje es frecuencias, ya no es el tiempo, que es lo que teníamos cuando hacíamos un análisis temporal. Y el eje vertical, pues como antes, vamos a quitar tensiones y potencias, que no las vamos a utilizar en este caso, y vamos a mirar, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Eso es lo que podríamos llamar la ganancia. Bien, pues eso es la tensión de salida, VC, entre la tensión de entrada, que es VC no más. ¿Vale? Y tenemos esta respuesta de aquí, que es ciertamente la que estábamos esperando. Pero podría hacer más cosillas. Fijaos que, bueno, esto que hemos dicho, VC dividido por otra señal, es una de las operaciones que tengo aquí disponibles. Bueno, las 4 operaciones básicas, pero también tengo otras muchas funciones. Algunas de ellas las veremos a lo largo del curso. Bien, una que puedo utilizar es, o que solemos utilizar en estas situaciones, es expresar la ganancia en dBs. dBs es 10 logaritmos de una relación de potencias, pero cuando hablamos de tensiones es 20 logaritmos de esa relación. Bueno, entonces si yo quiero ver en dBs, pues podría hacer ese 20 logaritmos. Fijaos que aquí tengo el logaritmo en base 10. Bueno, voy a empezar de VC entre V seno. Vale. Y bueno, pues será 20. Pues 20 por el logaritmo. Y lo tendría de esta forma. Hay un gran desequilibrio, dice, joder, pues ha aparecido en rojo es lo que tengo en dBs y en verde es lo que tenía como ganancia. Como veo, hay un gran desequilibrio. O sea, parece que ahora no tenga ganancia lineal. Bueno, no es eso, para que los ejes son diferentes. Bien, podemos añadir otro eje simplemente haciendo aquí plot, añadir eje y entonces aquí tengo otro nuevo eje. El de la izquierda es el eje 1, fijaros estas flechitas, es el eje 1 donde tengo estas señales, y el de la derecha es el eje número 2. Lo que voy a hacer ahora va a ser, como las escalas son diferentes, voy a visualizar en el eje 2, pues voy a visualizar la ganancia lineal, es decir, que era VC dividido por VC no más. ¿Vale? Y ahora efectivamente ya veo cómo lo tengo a escala. En el eje 1 pues me sobra la ganancia lineal, pues me voy al eje 1, selecciono esto y para quitarlo simplemente tengo que hacer suprimir. Ya tengo estas dos trazas, ¿vale? La lineal y la logarítmica. Bien, además, ahora estoy en el eje 1, pues puedo especificar los dBs con otra función más directa que lo que había dicho, y es esta otra. Esto de aquí ya va a hacer directamente la expresión en dBs, pero la expresión como 20 logaritmo, no como 10 logaritmo. Entonces fijémonos que es exactamente lo mismo. La roja y la verde es la misma. Voy a quitar la más compleja y ya tengo esto de aquí. Bien, cuando hablamos de filtros sabemos hablar del ancho de banda, que es el momento en que la ganancia, bueno, y cuando hablo de ancho de banda hablo de frecuencia de corte inferior, que en este caso sería 0, y frecuencia de corte superior, y las frecuencias de corte es aquellos puntos donde la
ganancia es 0,7 veces el valor máximo, es decir, el valor máximo dividido por raíz de 2. Eso ya veréis por qué es así. En ese caso tendríamos la mitad de potencia. Bueno, pues vamos a ver si eso se cumple. Recordad que habíamos dicho que la frecuencia de corte, en este caso superior, era 1 partido por RC, eran 159 Hz. Vamos a ver si eso es correcto. Bien, para comprobarlo voy a hacer uso de los cursores. Asigno el cursor 1 a la ganancia roja, la que es lineal, y voy a buscar el nivel que me interesa. Hemos dicho que será 0,7 veces el valor máximo. El valor máximo podemos comprobar aquí que es 1, pues por 0,7 será 0,7. Efectivamente me llega aquí y veo que obtengo este valor a una frecuencia de 159.255. Quizás si quisiese más precisión, pues en lugar de hacer 10 puntos entre 100 hercios y 1 kilohercio, pues podría hacer más puntos. Bien, además os he comentado que también lo podemos mirar en dBs. En dBs esos 0,7 se corresponden con menos 3 dB con respecto al valor máximo. El valor máximo es pues prácticamente 0. Fijaos que he asignado el cursor azul a la ganancia en dBs. Entonces veo que a 1 hercio pues tengo pues prácticamente 0, 171 micro. Por lo tanto es prácticamente 0 dBs, y obtendré los menos 3 dBs cuando tenga la mitad de potencia, que debería coincidir con 0,7 en lineal. Menos 3, y efectivamente veo que obtengo los menos 3 dBs en 158,7, es decir, prácticamente 159 hercios. Ya digo que esto, que te salga una cosa u otra, pues va a depender un poco de la finura con que hemos hecho la simulación, pero bueno, esto es más que suficiente para lo que estamos haciendo. Bien, aquí el eje horizontal, el eje de abscisas, está en lo mismo que habíamos hecho la simulación. Es un eje logarítmico, pero podríamos pasar a un eje lineal. El eje, los ejes, y podríamos pasar a una escala lineal. Eso también en el eje Y también podremos hacer en cualquier momento. Y en el eje X, y entonces obtendríamos esto de aquí. Como digo, claro, aquí en este caso no me resulta práctico, por tanto vuelvo a logarítmico, y como decía, también podría hacer lo mismo en el eje Y, y lo paso a logarítmico. Pero bueno, como ya en dBs lo tengo en lineal, pues no necesito nada más. Bueno, voy a quitar el eje 1 donde tenía en dBs y me quedo solamente con la representación lineal. Bueno, esto aquí, como he dicho, hace un análisis en régimen estacionario sinusoidal. Esto es similar a utilizar fasores. Y los fasores los podemos representar, bueno, o si queréis, la impedancia y las variables, en este caso son números complejos, son valores complejos, que por lo tanto tenemos módulo y fase. Entonces yo cuando he puesto esto de aquí, o cualquier otra variable, tensión, corriente, lo que sea, que quiera visualizar, pues es un número complejo. Creo que me está mostrando, pues me está mostrando el módulo. Sin embargo, puedo decir que me muestre el módulo, que sería esto de aquí, que veréis que coincide exactamente con lo que me muestra cuando no pongo nada. Por lo tanto, por defecto me muestra el módulo, pero también podría buscar la fase. Para verlo mejor, lo que voy a hacer, entonces, lo que puedo hacer también es
poner un nuevo eje, pero también tenemos otra herramienta que es añadir una nueva ventana, un nuevo plot, que se llamaría. Entonces, en este de aquí, por ejemplo, por lo que voy a visualizar va a ser la fase de esta relación. Pues la fase es la P, VC, dividido por V seno. Y efectivamente pasa desde 0 grados a menos 90 grados, que es lo que esperaríamos cuando la impedancia del condensador es la que prevalece. Bien, pero bueno, esto sería lo más habitual, pero también tendríamos la posibilidad de ver ese número complejo como una parte real y parte imaginaria. Vamos a poner aquí arriba la parte real. Eso es la función R de VC dividido por V seno, que voy a quitar la fase que había puesto antes, y aquí abajo pues voy a poner la parte imaginaria, que es la IM. Bueno, lo he puesto, me he equivocado y lo he puesto en el plot de arriba. No pasa nada, una forma fácil de cambiarlo es selecciono el plot de abajo, me voy a la traza que quiero cambiar, pongo control X y control V, y ya lo tengo. Bueno, esta representación de aquí no la solemos utilizar demasiado. Voy a quitar el plot de arriba, voy a aclarar un poquito la imagen, y aquí voy a volver a poner el módulo. Simplemente, como por defecto era VC V seno, ahí tengo el módulo, la parte imaginaria me sobra. Bueno, y para acabar, comentaros una cosa. Aquí en el eje X ha aparecido la variable que hemos utilizado. Sería tiempo en el caso del análisis temporal o transitorio y frecuencia en este caso, pero puedo elegir otra variable. Fijaros que aquí en el eje X tengo la variable y puedo elegir pues cualquier cosa. Evidentemente no puedo elegir tiempo porque el tiempo no lo estoy analizando, pero podría poner, voy a quitar, podría poner pues la variable que quisiese. ¿Qué me interesaría? Por defecto lo hemos visto la frecuencia en hercios, pero cuando yo quiero mirar analíticamente, suelo trabajar en radianes segundo, en frecuencia angular. Bueno, pues eso lo puedo poner también aquí. Entonces la frecuencia angular, la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia en hercios es simplemente 2pi. La frecuencia angular es 2pi f. Bueno, pues puedo hacer que el eje sea 2 por, hay una palabra clave que es pi, que sería 314, y por la frecuencia. ¿Dónde tengo la frecuencia? Bueno, precisamente es esa variable que ha aparecido cuando he hecho la simulación en AC. Entonces con esto de aquí voy a ver en el eje X la frecuencia angular, y efectivamente veamos que los 0,7 efectivamente lo obtenemos en la frecuencia de corte, que es un K, 1 partido por RC. R era 1, C era 1 milifaradio, por lo tanto el producto es 10 a la menos 3 y la inversa es 10 a la 3, es decir, un K, que es lo que realmente estamos obteniendo. ¿Vale? Entonces podemos hacer las visualizaciones en frecuencia angular o en frecuencia en hercios. Bien, vamos a abordar ahora el último análisis principal que nos queda por mirar, que es el barrido en DC. Para ello he generado un nuevo proyecto que he llamado analisisdc.pj y vamos a hacer un circuito que va a ser pues una etapa con transistor y vamos a intentar caracterizar las características de
un transistor teórico, características del transistor. Para eso lo que voy a hacer es primero poner el transistor. Quiero un transistor ideal, un transistor teórico. Eso los elementos idealizados los encuentro en la biblioteca Breakout. Y el transistor empieza por Q. Entonces aquí tengo el Q-break, que puede ser, este sería el transistor lateral, transistor NPN, transistor PNP, etcétera. Entonces voy a tomar un transistor NPN, como digo, va a ser genérico. Quiero ver sus características estáticas, la característica de salida. Entonces, para eso lo que voy a hacer va a ser inyectar una corriente. Eso lo consigo mediante una fuente de corriente independiente que empieza por I, que como es una fuente independiente tiene la misma sintaxis que tenía las fuentes de tensión, y por eso puedo encontrarme con el I seno, el sinus, el I pulse, etcétera. Etcétera. Bueno, en este caso lo que quiero es que sea una fuente de corriente constante, y pues el símbolo más adecuado sería poner IDC, sería esto de aquí. Quiero inyectar una corriente positiva por base, pues lo pondré aquí. Y después en el circuito colector emisor pues necesito una resistencia y una fuente de tensión, la fuente de tensión de alimentación. Esa es la resistencia y la fuente de tensión, como es independiente, y es de tensión empezada por V, y otra vez aquí lo mismo, pues tengo diversas opciones, pues VAC, VSIN, VPulse. Quiero recordaros que el elemento para SPICE es el mismo, o sea, un elemento que empezará por la V, sea VAC, sea VDC, sea VSIN, sea VPulse, lo que sea. La diferencia viene en el esquemático, que el que ha diseñado los símbolos para este esquemático nos proporciona diversos símbolos en función de lo que queremos hacer con esa fuente. Por ejemplo, aquí podría poner un VSIN, sería esto de aquí. Y aquí, ¿qué necesito? Aquí lo que necesito es una fuente de tensión constante. Bueno, pues podría editar las propiedades de este de aquí, por ejemplo, pues señalizando con el botón derecho del ratón las propiedades, y digo que la especificación de C quiero verla. ¿Vale? Esta especificación de C decíamos que era la que se iba a utilizar en los análisis de barrido de continua, que es precisamente el que voy a hacer. Entonces yo podría tener esto de aquí, por ejemplo, voy a alimentarlo a 15 voltios. Os recuerdo que el resto de opciones no va a servir para nada. Yo podría poner aquí VOFF 7 voltios, la amplitud de 15 voltios, no, de 20 voltios, y voy a poner una frecuencia de 1 hercio. El valor de AC, pues, por ejemplo, 45. ¿Vale? Entonces, recordar que cuando haga un análisis en alterna, de barrido de alterna, hará caso de estos 45 voltios y de la ley no hará ningún caso de DC o cualquier estos otros parámetros, con una pequeña excepción que en su momento comentaré. Si hago un análisis temporal, hará caso de esos 3 parámetros. Y si hago un barrido DC, usualmente utilizará la especificación de C, es decir, 15 voltios. Antes de continuar, una consideración voy a hacer. Bueno, como hemos comentado, estos 3 parámetros sirven para el análisis temporal y DC solamente serviría para el barrido de continua. Bien, eso no es del todo cierto. Si en un análisis temporal me encuentro con una fuente de tensión que tiene una especificación de estímulo, que es como se llama, que sería esta de aquí, y además una especificación de C, el análisis temporal hará caso o prevalecerá lo que yo haya dicho en el estímulo. Pero también puedo tener una fuente independiente que no tenga ningún estímulo.
que solamente tenga especificación DC. Y en ese caso, el análisis temporal sí que hará uso de esa especificación de tensión, esa especificación DC, que en este caso sería 15 voltios. ¿Vale? O sea que si esta fuente de tensión en un análisis temporal solamente existe la especificación DC y los demás no las he rellenado, hará caso de DC. Pero si si relleno las especificaciones de el estímulo, entonces no hará caso de la especificación DC. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, pues todo lo que pusiera por aquí, todo lo que no sea DC, es superfluo, no sirve para nada. Bien, pues lo podría hacer de esta forma. De tal forma no sería muy gráfico. Entonces es más cómodo que ya ponga un símbolo que se corresponda a lo que realmente voy a utilizar, que es una fuente de tensión continua, que sería esta de aquí, VDC. En este caso no puedo especificar pues nada para el análisis temporal, y bueno, pues queda como más claro. Edito el valor, que quiero que sean 15 voltios. ¿De acuerdo? Bien, y ya completo el circuito. El circuito de salida, el circuito de conector será este de aquí. Y el circuito de base es la fuente de corriente que alimenta la base. No se nos olvide que tenemos que poner también el nodo 0. Vale, y ya acabo de dar valores a los componentes. El transistor, bueno, pues aquí me dice cómo le va a llamar, va a ser Q1, y me dice qué tipo de transistor es, Q-break N, que en este caso yo sé que va a ser un transistor teórico. La resistencia de conector, quiero que sea de 1K, pero el nombre lo voy a cambiar. En lugar de R1 quedará más gráfico si pongo RC. La fuente de tensión de alimentación 15 voltios, correcto, pero en lugar de V2 solemos llamarle VCC, y la corriente de base voy a hacer que inicialmente sea de 10 microamperios. 10 microamperios. También voy a cambiar el nombre, en lugar de I1, lógicamente elegiré IB. ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer el análisis. El análisis que quiero hacer, como he dicho, va a ser barrido en continua. Bien, aquí nos vamos a encontrar algo muy similar a lo que habíamos visto en el barrido en la alterna. Voy a poder decir qué tipo de barrido quiero, si lineal o logarítmico, el valor inicial, el valor final, etcétera. Pero lo primero que le voy a decir es qué variable quiero barrer. Claro, cuando estaba hablando de barrido seguramente estábamos pensando en que voy a modificar la fuente de tensión. No, pero puedo hacer más cosas. Puedo hacer un barrido de una fuente de tensión, de una fuente de corriente, de la temperatura, o también puedo modificar parámetros globales que veremos después, y por eso me permitiría, mediante parámetros globales, me permitiría modificar el valor, por ejemplo, de la resistencia, o bien de un parámetro del modelo, eso entraremos más adelante, por ejemplo, modificar la beta. ¿De acuerdo? Bien, pues yo lo que quiero hacer es encontrar las características de salida de un transistor. Eso significa ver qué corriente de conector tengo cuando varío la tensión conector-emisor. Bien, pues entonces lo que voy a barrer, lo que voy a modificar, va a ser una fuente de tensión que es la VCC. Pues digo que va a ser una fuente de tensión y tengo que decir cuál. En este caso solamente tengo una, pero igualmente se lo tengo que especificar. Y voy a hacer un barrido de
lineal, por ejemplo, entre 0 voltios y 10 voltios. Y aquí voy a decir el incremento que voy a tener entre cada paso. Voy a hacer, por ejemplo, de 0,1 voltios. Igualmente podría hacer un barrido logarítmico, entonces diría cuántos puntos por década, o también podría decir ya valores fijos que deseo hacer. Y hago ya la simulación. Bien, aquí tengo la simulación y pues voy a visualizar pues la corriente de colector. En este caso sí que me interesan las corrientes, voy a poner también las tensiones, y la corriente de colector, ICQ1. Vale. Bien, veo más o menos qué es lo que estaba esperando. Y bueno, como sabéis, a mí me gusta ver el grid con menos definición. Yo lo tengo aquí. También, como ya sé que la corriente siempre va a ser como mínimo 0, pues voy a cambiar el eje y quizás de esta forma lo veo más claro. Bien, vemos como efectivamente trabaja de la forma que estaba esperando. Estoy dando una corriente de base constante, por lo tanto, mientras está en activa, espero que la corriente de colector sea beta veces esa corriente de base. Y como la corriente de base es constante, pues es constante. Pero llega un momento en que entra en saturación el transistor y esa corriente pues ya va variando. Ya no depende exclusivamente de la corriente de base, sino que también depende de la tensión colector emisor que tengo. De todas formas, nos tenemos que dar cuenta que realmente no estamos viendo la tensión colector emisor del transistor, sino estamos viendo la tensión de alimentación VCC. La tensión colector emisor del transistor será esta tensión VCC menos la caída de tensión sobre la resistencia RC. Como la resistencia RC es de 1 kΩ y la corriente de colector es de 1 mA, la caída de tensión será de 1 voltio. Por lo tanto, la tensión colector emisor será 1 voltio menos que la que tenemos aquí representada. Bien, si quisiera ver, como es lógico, la tensión colector emisor en lugar de la tensión VCC, lo único que tengo que hacer es cambiar el eje X y elegir como variable la tensión colector emisor. O si queréis, como el emisor está a 0, simplemente la tensión de colector. Os dejo este tema como ejercicio, para que lo hagáis vosotros. Vamos a ver otro aspecto. Podría hacer un barrido logarítmico. Fijaros que aquí pues bueno, entre 0 y 1 pues tengo cierta definición, pero todo esto de aquí me sobra un poquito. Bueno, pues voy a hacer el barrido logarítmico para ver con mayor atención la parte de saturación. En lugar de lineal hago un barrido logarítmico. Aquí tengo que tener cuidado, el valor inicial no puede ser 0, porque sería menos infinito el logaritmo. Entonces 0,1, voy a dejar el valor final 10, digo que es un logarítmico por décadas, también podría hacer por octavas, y aquí digo, en lugar del incremento, digo los puntos que voy a simular por década. Vuelvo a simular, puedo hacerlo desde aquí. Y ya acabo la simulación, dando F12 tengo lo anterior. ¿De acuerdo? Pues no parece que haya cambiado mucho, no, porque el eje de abscisas, al haber dado F12, sigue tomándolo como lineal. Bien, no pasa nada. Me voy a la configuración de los ejes y digo que sea logarítmico. Esto es lo que habría salido si no hubiera tomado el probe anterior. Podría ser interesante pues ver cómo evoluciona cuando modifico la resistencia RC, cuál es, con qué corriente entraré, en qué momento entraré en saturación. Bueno, eso para modificar el parámetro RC tenemos que hacer alguna cosilla. Voy a modificar
un parámetro global. Un parámetro global podríamos decir que es una variable. ¿Cómo defino esa variable? Pues esa variable la defino con un elemento especial que se llama param. Aquí veis param de la librería especial. Esto de aquí introduce, pues en principio solamente voy a quitar esta masa que se había quedado ahí, suelta un pseudo elemento que se llama parameters y que pues si defino las propiedades pues aparece pues una serie de propiedades porque ninguna tiene relación con el spice. Entonces tengo que añadir una nueva propiedad que va a ser el parámetro que después voy a modificar. Ese parámetro pues se le voy a llamar por ejemplo rcorrector. Corrector. Y le voy a asignar un valor que por ejemplo pues puede ser pues 100 ohms y lo aplico. Ya fijaros que aquí, bueno, ya no quiero hacer ninguno más, ¿vale? Y aquí ha aparecido rcorrector, un nuevo parámetro que además por defecto no se va a visualizar. Para que sí que se visualice voy a poner que se visualice el nombre y el valor. Bien, pues ahora si voy al esquemático ha aparecido esa nueva propiedad. Podría definir tantos parámetros como quisiera. Cada uno de ellos sería un atributo, una propiedad de este pseudoelemento que es parameters. Bien, entonces esto aquí digamos sería similar a una variable que yo le he definido y le he asignado un valor inicial de 10 ohms. Bien, entonces esa variable lo puedo aplicar a cualquier elemento. Y quiero hacer que la resistencia RC tenga el valor de esa variable. Bueno, pues entonces en lugar de decir que el valor de RC es de 1K, lo que hago es decir que es esa variable y eso lo indico mediante unas llaves rcorrector. Bien, pues ahora el valor de la resistencia será el valor de esa variable rcorrector. No solamente eso, sino que en realidad esos corchetes lo que me está definiendo es una función. Yo aquí podría poner no solamente rcorrector, sino rcorrector multiplicado por 5. Entonces tendría el valor de 50 ohms. O que fuese la raíz cuadrada de rcorrector, o que fuese cualquier expresión. Bueno, cualquier expresión válida, que pueden ser pues, relativamente complejas. Bien, pero por ahora simplemente me interesa como una variable. Bien, voy al entorno de simulación y ahora le voy a decir que quiero modificar un parámetro global y tengo que decirle cuál. Pues rcorrector y le voy a decir qué barrido deseo hacer. Voy a hacer un barrido lineal y que esté entre 1K y 20K con incrementos de 100 ohms. Fijaros que el valor inicial no está dentro de este rango. Bueno, no importa. Bien, y hago la simulación. Y bueno, fijaros que aquí ya ha puesto el eje correspondiente al barrido que he hecho. Entonces voy a visualizar otra vez la corriente de corrector. Y esta es la corriente corrector en función de la resistencia. Que veo que si la resistencia es pequeña o relativamente pequeña, la tensión corrector emisor será elevada, más o menos a este valor de aquí, entre 14,2 y 14,4 K. El transistor entra en saturación y ahora ya la corriente de corrector va a depender de la tensión de alimentación menos la tensión corrector emisor, que sea más o menos unos 0,3 voltios dividido por la resistencia de corrector. Al aumentar la resistencia de corrector disminuirá la corriente. También podría visualizar, voy a hacerlo en otro plot, la tensión corrector emisor. La tensión corrector emisor, aquí tensión
corrector. No es necesario que reste la tensión de emisor porque el emisor ya está a masa. Con esto de aquí ya tengo lo necesario. Entonces vemos como efectivamente, vamos a poner un eje un poco más grande, desde 0 hasta 2 voltios, quedará bien. Entonces veo como efectivamente cuando el transistor llega a una tensión, pues esto sería 0,2, 0,3 voltios, la corriente deja de ser constante, es decir, salimos de la zona activa y pasamos a saturación. Bien, pero las características de salida no es ninguna de las dos que hemos visto en realidad. La característica de salida de un transistor lo que implica, o la obtenemos cambiando de forma parametrizada la corriente de base. Es decir, fijamos una corriente de base y modificamos la tensión colector-emisor. Esto es lo que habríamos hecho aquí. Y después modificamos la corriente de base y volvemos a hacer un barrido de la tensión colector-emisor, etcétera. Bien, pues es lo que voy a hacer ahora. La resistencia de colector me sobra, porque lo que quiero es modificar la tensión colector-emisor. Recordar ahora que la tensión colector-emisor coincide con VCC. Lo que haré será hacer un barrido con una corriente de base constante, un barrido de la tensión VCC, que es la tensión colector-emisor, para obtener la gráfica que he visto antes, la zona de saturación, y después una característica plana, que es cuando está en la zona activa. Y después modificaré el valor de la corriente IB y volveré a hacer el mismo barrido que había hecho anteriormente. Eso lo defino otra vez en el entorno de simulación. Voy a hacer un barrido DC, voy a hacer un barrido inicial de la tensión VCC entre 0,1 voltios y 10 voltios. En este caso voy a hacer un barrido logarítmico y voy a pedir 50 puntos por cada década. Bien, y después lo que tengo que hacer es otro barrido, pero modificando la corriente de base. Quiero modificar la corriente de base, la fuente independiente que quiero barrer es IB, y quiero que sea entre los valores, voy a hacer un barrido entre 0,1 microamperios y 20 microamperios, con incremento de 1 microamperio. Muy bien, pues hacemos el barrido y tenemos aquí la simulación, y aquí tenemos el resultado y vamos a ver la corriente de colector. ¿Vale? Que esto sí que es lo que solemos ver como característica de un transistor. Aquí tiene toda esta forma así un poco curva, pero eso es debido a que tenemos un barrido logarítmico. Si lo viésemos con un barrido lineal, fijaros que no tendría por qué hacer ahora un nuevo barrido, sino simplemente podría cambiar la escala del eje X. Aquí tendríamos pues quizá la característica que estamos más acostumbrados. Vamos a ver ahora un complemento a los análisis que hemos hecho, que es un complemento que es específico del PSpice. No nos lo vamos a encontrar en el SPICE estándar, aunque es cierto que las diversas distribuciones de SPICE suelen tener una herramienta similar a la que voy a mostrar ahora. Este complemento, esta posibilidad, nos permite repetir uno de los análisis que hemos comentado hasta ahora, repetirlo modificando algún parámetro. Bien, para mostrarlo vamos a partir del circuito que habíamos visto de carga RC. En este caso he modificado un poco los valores de los componentes. La resistencia va a ser un K en lugar de un ohm y el condensador un micro en lugar de un milifaradio.
no tiene mayor efecto, la constante de tiempo sigue siendo 1 milisegundo, igual que antes. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser dar el valor del condensador no mediante un valor fijo, sino mediante un parámetro. Eso recordar que lo hacíamos con el pseudo componente que se llama params. Voy a repetirlo por si no había quedado claro. Genero el pseudo componente, todavía no tengo ningún parámetro para el condensador. Edito las propiedades de este pseudo componente, dando por ejemplo 2 veces con el clic del ratón, y genero una nueva propiedad que le voy a llamar por ejemplo condensador. Y le voy a dar un valor, pues por ejemplo vamos a empezar con un micro. ¿Vale? Ya lo tengo ahí. Recordar que aunque lo haya puesto y ya exista y pueda referirme a él, sin embargo no me lo muestra, y será más cómodo que lo podamos ver. Para eso ponemos en display que me muestre el nombre y el valor. Cierro esta ventanita y ya aquí lo tengo. Ahora voy a asignar el valor del componente al componente mediante este parámetro. Condensador. O sea que ahora el condensador seguirá teniendo 1 microfaradio. Bien, pues para mostrar lo que voy a hacer, el nuevo análisis que voy a hacer, voy a empezar un nuevo entorno. Voy a llamar, por ejemplo, constante tiempo. Y bueno, pues como hasta ahora voy a hacer un análisis temporal, por ejemplo, de 20 milisegundos para que me coja 2 periodos. También voy a poner un tiempo máximo de 1 microsegundo para que se vea bien, que calcule muchos puntos. Y aquí viene la novedad, voy a hacer un análisis paramétrico, o un barrido paramétrico. Este barrido paramétrico lo marco, me aparece la ventanita y me permite hacer el análisis que he especificado antes en el dominio de tiempo hasta 20 milisegundos, pero variando una fuente de tensión, es decir, que me haga el análisis temporal que he definido y cambie el valor de una fuente de tensión o de una fuente de corriente, un parámetro global o un parámetro de un modelo, es decir, parecido a lo que hacíamos con el barrido DC. En este caso lo que quiero es modificar el valor del condensador y ver qué efecto tiene. Bueno, pues digo que va a ser un parámetro global y el parámetro que voy a cambiar va a ser el parámetro condensador. Y voy a hacer un barrido, pues también muy similar al barrido DC. Y voy a decir que empiece, por ejemplo, en 0,1 microfaradio, es decir, 100 nanofaradios. Aquí voy a poner la F. Recordar que una vez que ya toma el valor del multiplicador, el resto de números, letras, lo que sea, no va a hacer caso. No suele ser recomendable poner esta F porque se puede confundir con femtofaradio. Pero bueno, como digo, si ponemos antes un multiplicador, pues no tendrá ese efecto. Y el tiempo valor, perdón, el valor final, otra vez 1 microfaradio. Y incrementos voy a poner de 1 microfaradio también. Es decir, me va a hacer 10 análisis. El primero será con el valor de 1 microfaradio, el segundo de 0,2 microfaradios, 0,3, etcétera, hasta que llegue a 1 microfaradio. Bien, pues vamos a hacer el análisis. No el análisis, porque en realidad va a hacer 10 análisis. Bien, aquí me dice lo que ha realizado. Entonces vemos que ha hecho un análisis a 100 nanofaradios, que es lo que esperaba, a 200, a 300, etcétera. Puedo elegir que me muestre todos o puedo decir que me muestre solamente uno de ellos, el que yo elija. Bien, voy a coger todos y me aparece el probe. Bueno, pues voy a ver la tensión en el condensador, la tensión de salida, y obtengo esto de aquí. Veo que tengo 10 trazas, cada una de ellas correspondiente a un análisis.
Y puedo ver de qué se trata, pues por ejemplo la verde, pues simplemente me pongo encima y puedo picar 2 veces con el ratón, con el botón de la izquierda, o picando una vez viendo la información de la traza, y me dice que es un barrido con el parámetro de condensador a 100 nanofaradios, o así cualquier otro que quiera busca. Este sería el 900. Aquí he picado 2 veces con el botón izquierdo del ratón. ¿De acuerdo? Y efectivamente vemos cómo varía la constante de tiempo. Bien, si me quiero referir a solo una traza, aquí hemos hecho 10 análisis, pero si tuviésemos muchos más, pues igual no podríamos distinguir bien. Entonces igual me interesaría pues ver menos trazas. Pues eso lo puedo hacer refiriéndome a una en concreto de ellas. Para referirme a una traza en concreto, lo que tengo que hacer es poner la variable, por ejemplo en este caso sería v paréntesis vc, seguido de arroba y el número de traza que desee, el número de análisis que desee. Por ejemplo, imaginaros que quiero ver esta azul. Esta azul vemos que es con 600 nanosegundos y sería el análisis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos a ver cómo sería solo el análisis punto 6. Para eso, por ejemplo, para ponerlo más claro, pues voy a añadir un nuevo plot y voy a ver la traza vc arroba 6, ¿vale? Que sería esta de aquí, se correspondería con esto. Bien, bueno, aquí ha habido un cambio porque me ha cambiado también el eje X. Si lo pongo como tenía antes, que era desde 3 hasta 5, este análisis paramétrico lo podremos hacer para todos los análisis que hemos visto, bien sea en el dominio de tiempo, bien sea barrido AC o incluso el barrido DC. Veréis cuando definís un tipo de análisis cómo os aparece esa posibilidad de hacer un análisis paramétrico, un tick donde podéis poner el parametric sweep. Pues vamos a ver ahora, en la siguiente sesión, vamos a estudiar un poquito más cómo definimos los elementos, sobre todo aquellos, los componentes, como queréis llamarlos, sobre todo aquellos que son del tipo semiconductor, que van a exigir un modelo.